Sentí la voz del creador, tipo telepática. Vamos caminando y yo choco contra una pared de energía, invisible. Y empecé a ver, digamos, etéricamente que se formaba como un remolino de luz violeta. Esta tierra es un paraíso. Nada más que tenemos a un inquilino que no tendría que haber estado acá, pero está. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a En Sintonía con tu Presencia. Hoy tenemos a Rubén Piñero y Pato, su compañera, que ya han estado aquí en el canal, ambos por separado, ahora los tenemos juntos y nos van a hablar de un tema bien interesante, muy mágico, y es sobre la magia del báculo. Vamos a ver de qué se trata, porque me parece que puede abrir nuestra mente a un conocimiento que seguramente nos vamos a ir acordando poco a poco. Vamos a dar la bienvenida a Rubén y Patricia, que ya están ahí. Bienvenidos, Rubén y Pato. ¿Cómo están? Hola Roxana, Hola, encantados Roxana. de estar acá otra vez y un abrazo y un beso grande a tu audiencia. Mucho gusto. Qué linda pareja. Bueno, hablemos del báculo. ¿Qué es esto? Bueno, en principio es fácil definirlo después de haber trabajado con él y haberlo entendido. Y en principio es fácil decir, bueno, una herramienta. Desde el cielo nos bajaron para poder comprender un poco mejor las situaciones que estamos viviendo y las por vivir. Creo que lo mejor sería contar cómo fue la historia de la aparición del báculo. Esto fue un día de fines del 2022. Yo estaba en el jardín tomando sol, descansando. Llegó un momento en que sentí la voz del creador. Yo tengo conexión con el creador así tipo telepática, o sea, a mí me llega su voz, ya la reconozco y inmediatamente que él me dice algo, a veces es muy claro, lo entiendo en el momento y otras veces no. Necesito mucho tiempo a veces para poder decodificar lo que me ha expresado. En ese momento, perdón, me estoy adelantando. ¿Es en el 2022? Claro, 2022 siempre me confundo. El 2022 es cuando me estoy levantando una madrugada y el creador me dice, tú eres el Malhut, tú eres el Malhut. Cuando me lo dijo, claro, una impresión tremenda, porque siempre me había hablado en un castellano que yo entiendo, digamos, muy sencillo, y sin embargo apareció una palabra que era en otro idioma, y en otro idioma que verdaderamente yo no comprendía porque, bueno, nunca la había sentido, nunca había tenido contacto. Y este fue un gran descubrimiento porque en el momento me lo quedé como repitiendo. Fui al baño, volví, regresé porque para eso me había despertado, digamos. Pero bueno, sintiendo esa presencia y esa voz, y empecé con lo del Malhut, y en un momento pensé con una lapicera y un bolígrafo, con un bolígrafo, digamos, y un papel, y escribirlo en el momento, ir hasta la cocina y escribirlo. Dije, no, me voy a acordar. ¿Para qué? Bueno, me acosté y lo repetí, no sé, 100 veces lo habré repetido. Malhut, y así fue que me dormí. Cuando me despierto a la mañana, generalmente todas las novedades que suceden desde nuestro hogar hacia acá se las comunico inmediatamente a Pato, porque Pato siempre me pregunta, ¿y te dijeron algo? ¿Hablaste? Como la novedad del día, a ver si llegó algo, ¿viste? Como era antes, ¿viste? A ver si llegó una carta. Y resulta que le digo, sí, me habló el creador y me dijo, ¿tú eres él? Y ahí empezó la laguna, una laguna eterna que no podía recordar lo que me había dicho. Y en un momento determinado se me aclara y me surge una palabra, pero fue parecida, no era la misma. Digo, creo que me dijo que yo era el Majul. Y resulta que Pato va a la busca para traducirla, para ver qué era. Y era el apellido acá de un periodista que es de Argentina, que se llama Majul de apellido. Y aparecían todas las novedades de él como periodista, ¿viste? Fotografías de él, todo eso. Me dice, no, Rubén, seguramente no es eso. Evidentemente estoy cerca de lo que se me dijo, pero como no
No, No, no es no una lo, palabra que yo haya podido integrar, digamos, de ninguna forma, ni por otro idioma, ni nada. Le digo, no sé, no tengo idea. Al rato me dice Pato, ¿no te habrá dicho Malhut? Y cuando me la nombró, la sentí como si me la hubiesen vuelto a repetir. Le digo, Pato, sí, sí, eso es, eso. Bueno, ahora te puedo contar el Pato un poco de la historia porque ella se encargó después de de la dilucidar todo esto, investigación. ¿no? Sí. A ver, Ahí empezó todo, porque yo soy, acá tenemos como un dicho de círculo inquieto. Yo enseguida estoy buscando, averiguando, pero tenía que ser en hebreo. Empiezo a llenarme de información. Como sé que viene del creador, me emociona, me interesa, y empiezo, ¿y qué pasa? Me estaba como atosigando. Entonces, imagínate que todo esto del báculo pasa un año para cuando ya lo hicimos. Entonces, a medida que fui investigando, me fui encontrando perdida en la información, porque era mucha la cantidad, y yo estaba absorbiendo de un lado, del otro, me salía un cabalista, me salía otro, me salía información del árbol de la vida, me salía información del Malhut, no podía quedarme en una sola cosa. Entonces, necesité un orden, y para todo esto llamo a una amiga un día y me dice, Pato me comenta que una vez habías hecho un curso de Kabbalah, y le digo, Gina, ¿no sabes si ya lo están dando, si lo vuelven a dar? Y entonces nos anotamos y lo hicimos. Y a mí me acomodó todas las ideas. claro, panorama. Pero cuéntanos, el Malhut, entonces, ¿qué es? El Malhut es la última esfera de lo que compone el árbol de la vida. Que el árbol de la vida es como el mapa de tu alma. Básicamente eso. Tiene un dibujo. Ellos hacen un dibujo que son esferas, son 10 esferas. Y la última, que es el mundo material, es el Malhut. Y todo comienza, digamos, en las raíces. Es como si fuera un árbol dado vuelta, donde las raíces están en el cielo o en el mundo espiritual. Y el fruto es el Malhut. A ver, ajá. Lo que llaman el Malhut. Bueno, así empezamos todo. Y a medida que yo me iba adentrando en esa información, íbamos viéndola con Rubén, no me era difícil entenderla porque todo se correspondía con todo lo que él había traído de sus viajes. Lo que me era difícil era entender algunos términos hebreos, y para eso mi profesora en su momento, Ana, me enseñó a leer en hebreo, era parte del curso que tomé. Me fue más fácil ir buscando ciertos términos. Y así arrancamos, porque a medida que nos íbamos adentrando en la información, iba bajando más información Rubén. Y ahí es cuando llega el momento de ir a hacer el báculo. Pero esto fue un año antes. Y un año después, o sea, llega la información de hacerlo. Seguimos entonces. Y bueno, y ese día, convengamos que yo no me enganché enseguida con el tema de, digamos, de las letras hebreas, estaba en otra cosa y Pato iba avanzando. Y yo desconocía muchísimo de esto. De hecho, no podría haber llegado ni siquiera a manejar nada de lo que pasó en esa instancia del jardín. Esto lo pongo a colación para hacer una composición de lugar, de lo extraño que fue todo también, ¿no? Cómo fue el evento. En el momento que estoy ahí, me dice que tenía que ir a conseguir un bastón, no me dijo báculo. La palabra báculo son todos sinónimos en definitiva porque terminamos en lo mismo. Báculo, bastón, palo, cualquier cosa de eso, digamos, significa, nos lleva a lo mismo las referencias históricas, digamos. Y lo que se me dijo es que tenía que ir a buscar un bastón de laurel. Una vara de laurel, un bastón de laurel. Fue bastón la palabra que se me dijo. Y bueno, le digo, Pato, me mandan a buscar un bastón de laurel. Y en un momento determinado, bueno, como uno un poco tiene lectura de lo que ha sucedido anteriormente en la historia de la humanidad, esos sí temas me han gustado. Siempre me gustó las referencias históricas, más que las fantásticas, digamos, siempre las históricas, las que ocurrieron.
contadas como hayan sido contadas por distintos autores, pero siempre me gusta un poco leer eso, ¿no? De la posibilidad de ir a buscar algo que se pareciera a un bastón o algo que habían usado seres. Y el primero que se me vino a la memoria fue Moisés y Aarón, y los eventos que habían ocurrido en Egipto en el momento que ellos tienen que demostrarle al faraón de Egipto que ellos son enviados de un ser, que es el creador, que es Dios, y que tiene que liberar al pueblo. Sí. Esa era la premisa, digamos. Pero yo recordaba esos eventos, después recordé las películas, y digo, tenemos que ir a buscar algo que es parecido a eso. Yo lo sentí en mi interior, pero no podía dar una explicación, digamos, concreta, esto es para eso, porque todavía no tenía toda la información, no se me había bajado información alguna. Simplemente que tenía que ir a buscar un bastón. Claro, de laurel. Y de laurel, madera de laurel. Y yo entendí que en esa época todo lo que había sido hecho era construido con madera de acacio, ¿no? Hasta la misma arca de la alianza está construida en madera de acacio. Okay. Y acá, Acacios, donde nosotros estábamos a 16 kilómetros de Mar del Plata en ese momento, alquilando una casa en el medio del campo. En un barrio llamado El Sosiego. O sea, todo era como, todo tenía una correspondencia. Nos habían mandado ahí para descansar, porque veníamos de un trajín, digamos, fuerte de experiencias y vivencias, y estábamos como rotos, básicamente. Entonces, yo estaba pasando también por una situación de cáncer, y Rubén se tenía que operar también, tenía que operarse, y en todo eso viene llegando toda esta información. O sea, mientras descansábamos ahí en El Sosiego, se preparaba todo esto. Bueno, el acacio quedó relegado como madera, digo, era lo más lógico, y acacios había montones de ahí en el campo, en los campos, en las casas vecinas, eran muy pocas casas, digamos, es medio un ámbito rural, pero también sabíamos que había dos calles completas, o sea, 2 cuadras completas a cada vereda de laureles. Pero ¿cómo? ¿Qué teníamos que recolectar del laurel? Sabíamos dónde había laurel, pero no sabíamos qué teníamos que hacer. Entonces nos pusimos a caminar con Pato, teníamos que hacer 1,5 cuadras de donde estábamos, más o menos, y nos encontrábamos con las 2 veredas de cercos de laureles, laureles, montones de laureles. Y de repente lo que sucedió fue que vamos caminando y yo choco contra una pared de energía. Así fue, como si me hubiese chocado contra una pared, pero no invisible. En el momento que choco contra esa pared, porque íbamos por el medio de la calle, total son calles rurales, o sea, no pasa nadie, no transita casi nadie. Y al chocar contra la pared, giro hacia la izquierda. En el momento que giro, porque sentí que tenía que girar mi rostro hacia la izquierda, Pato, que iba un cachito al costado mío, ya lo estaba viendo, a esa misma vara. Los dos enfocamos lo mismo. Es esa, dijimos. Claro. Es esa. Aparte fue como que si nos hubieran detenido el paso energéticamente. Y había todo, pajaritos. Nosotros siempre estamos como muy atentos a las señales. Ya estaba el pajarito posado ahí, estaba como pipi, 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 cantando, como, ¿no? Avisando todo, como diciendo, no se muevan de acá, que es acá. Qué bonito. Y bueno, así fue. Así que bueno, le pedimos permiso a esta rama, porque era una sola, estaba creciendo como un arbusto. El laurel crece como un arbusto y después se desarrolla y puede aparentarse en un árbol del tamaño que toma. Okay. Pero bueno, le pedimos permiso a esa única rama que estaba creciendo y la cortamos. Y bueno, así regresamos a casa y en ese momento, bueno, empiezan a ocurrir los fenómenos, ¿no? Porque voy al jardín, me siento en la misma silla, empiezo a sacarle la corteza al bastón. Y una corteza verde, muy fresca, porque era recién cortado la vara, y empieza a levantarse un viento muy, muy fuerte, tanto que se hizo una especie como de tornado.
no se equipara a un huracán, pero es muy fuerte, muy fuerte. Y los árboles que estaban enfrente, porque todo enfrente eran todo un terreno, digamos, terrenos desocupados, pero estaban llenos de árboles, se empezaron a sacudir como si viniera alguien, con una violencia bárbara, y antes de cruzar, digamos, la calle para ingresar a nuestra casa, se desvió. Se fue hacia lo que era mi derecha, viéndolo desde el patio, ¿no? Desde el jardín. Bueno, dije, acá se movieron los elementales, esto es muy serio. Ahí entramos como más en... Ahí empezamos a tomar conciencia, porque después lo consultamos con vecinos y todos, y habían visto lo que había pasado. Sí, nos comentaban que sí, que no eran zonas ahí por donde se armaran, digamos, el tornado se arma en cualquier lado, porque es un fenómeno meteorológico, pero fueron dadas las condiciones para que apareciera así, ahí, y bueno, tomamos en cuenta que podía haber sido hasta una casualidad, digamos, porque recién iniciábamos este proceso. Pero bueno, digamos que fue imponente. Sí. Bueno, lo termino digamos, de sacar toda la corteza y lo empiezo a lijar, como hiciste vos con el que encontraste. Bueno, termino de lijarlo, empezó algo maravilloso, esa parte fue maravillosa, donde termino de lijarlo, que ya digo, bueno, ya está, y lo vi, ¿no? Así, veo que vienen flotando letras doradas, eran doradas y brillantes, y se empiezan como a pegar alrededor de todo el báculo. En ese momento, claro, Pato estaba manejando lo hebreo, yo no. Yo veía símbolos y no entendía nada, pero sabía que Pato estaba trabajando con eso, más o menos sabía de qué se trataba y se parecían a lo que yo ya había visto del cuaderno de Pato, de las clases, pero lo que me llamó la atención, cómo se colocaron, cómo se pegaron etéricamente, sin estar pegadas, y lo único que atiné a hacer es entrar corriendo a la cocina y le digo, Pato, dame un lápiz, porque yo lo que tengo es mucha memoria visual. O sea, claro, ante algo de la naturaleza, eso yo recuerdo enseguida todo. Me guío bien en la naturaleza, porque recuerdo árboles, recuerdo situaciones, pero en este caso, bueno, pude recordar más o menos cuál era la disposición. Y te puedo asegurar que en ese momento, tipo, digamos, un estado de éxtasis, empecé a hacer todos los cuadrados o rectángulos donde iba esa información, sin entender cómo era, qué era. Okay. Pero llené de una el báculo, lo llené de esos rectángulos y lugares y cuadrados donde iba a ir la información. Pero sin poner los símbolos, solo la, como el espacio. Ajá, ubicaciones, el espacio. El espacio. Claro, ay, se me enchina la piel, Sí, sí. Y encima lo llenó todo. O sea, hasta abajo era información. Ahora no sabíamos qué iba a ir ahí. No teníamos ni idea. En un momento empiezo a recordar visualmente. Y Pato me iba mostrando los símbolos. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será lo otro? Y lo íbamos poniendo tipo, ¿viste? Un rompecabezas, las piezas donde iban, hasta que se completó todo. Roxana, sí. Se completó todo. Cuando se completa todo, Pato lo empieza a dibujar, ocupando los lugares, en lápiz. Después agarra un pirograbador, viste que esa lapicerita que se conecta a electricidad, que tiene una punta, para los que no conocen, y quema la madera. Uh-huh. Entonces empezó a quemar todos los símbolos así, y después conseguimos un fibrón dorado de estos, ¿viste? Y pintó todas las letras. Una especie de, así. Como una fibra dorada. Una fibra dorada, claro, es oro. Sale como pintura en oro, ¿viste? Ajá, acá le decimos sí. Y lo fue porque el pirograbador de Janegra, digamos, la marca, oh sorpresa, termina de poner el último símbolo abajo, que es la Tap, que es la letra final del abecedario hebreo, que, bueno, después viendo la Torá, uno se da cuenta que cuando habla de la primera letra, que es la Aleph, y la última, que es la Tab, está hablando después, cuando fue lo tradujeron los griegos,
como ellos tienen otro alfabeto, le pusieron el alfa y el omega. Ajá. Y de ahí es, yo soy la Aleph y la Tab, dice la Torá, y ellos, los griegos, lo tradujeron como yo soy el alfa y el omega. Bueno, cuando ella pone la Tab así, que la termino, yo salgo al jardín, con el báculo ya armado, todo así, otra vez el tornado. Se empieza a poner todo negro, pero esta vez el viento en dirección a nosotros. ¡Ping! Venía. Así. Hojas, se remodelinó todo, tierra, hojas, todo, y veíamos cómo chocaban contra el vidrio de la ventana. Duró, es poquito, dura poco, pero fue suficiente como para decir, bueno. Y de hecho tuvimos la suerte de que este evento quedó registrado porque un vecino lo grabó desde su celular, como lo sorprendió a él también, si era un día hermoso. Era un día maravilloso. De hecho, él estaba lavando el auto. El vecino que está a la derecha, digamos, de la ubicación de nuestra casa. Y él lo logró grabar. Entonces después nos lo pasó, lo tenemos de prueba para decir, bueno, cuando terminamos de armar el báculo, de vuelta apareció el fenómeno, como había aparecido la primera vez. Entonces ahí entendimos qué movimiento de elemental había sido todo eso. Ahí hay un elemental que se estaba manifestando y que tenía que ver con, digamos, lo que estábamos haciendo. Nosotros sacábamos esa conclusión. Entonces, ahí estamos como que en ese momento que se terminó todo, que pasó ese fenómeno que nos reafirma que esto mueve algo, dijimos con Pato, bueno, ¿y ahora qué? Esto es como si siempre cuando a veces hablo o le hablo a personas, ¿no? O otras entrevistas he comentado que es como si bajara un platillo volador, baja un ser extraterrestre, te da algo en la mano y se va. Y vos que estás acostumbrado a comprar cosas acá en la Tierra donde tenés un manual de instrucciones, este no tenía nada. Claro. Todavía no estábamos entendiendo por qué lo había mandado el Creador. ¿Para qué? ¿Por qué toda esa manifestación? ¿Para qué? Justamente, ¿para qué? Entonces, le digo, Pato, creo que esto es como cualquier cosa donde vos no tenés un instructivo, digamos. Tenés que probar, prueba y error, no queda otra. Te encontrás con algo que no sabés cómo funciona, ¿qué vas a hacer? Y bueno, empezás a probar. Y yo ya tenía un dibujo, Roxana, que una vez lo vimos, creo, en uno de los videos que hicimos, en donde yo tuve un sueño donde el Creador me mostraba un teclado cósmico que salía como de mi cintura en forma de plato de luz, un plato de luz con todos símbolos, y eran estos símbolos hebreos. Me acuerdo que yo con mis manos podía manejarlos, moverlos, como si fuera un teclado en el aire, y si levantaba, por ejemplo, uno de los símbolos, bueno, era ese el que tenía que trabajar o hacer algo. Y todo eso fue en un sueño. Entonces yo le dije a Rubén, esto es para algo, imagínate que son combinaciones. Nosotros ya habíamos dado con los 72 nombres de Dios, más todos los otros elementos que tiene el báculo, que son símbolos. Dijimos, bueno, empecemos a estudiar y ver qué significa cada uno. Y al mismo tiempo iba Rubén como recibiendo información y probando. Siempre nosotros estuvimos atendiendo personas que venían a veces con distintas situaciones, dándole el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces era como que ahí teníamos que probar, empezamos a probar. Y yo para ese entonces estaba dibujando ya, que todavía no entendía que yo estaba recibiendo esa información y para qué servía. Entonces, después, más luego fue cayendo y confluyendo todo en una sincronía. Pero para ese entonces todavía no, eran cosas sueltas. Sí, empezamos a experimentar y lo primero que empecé a hacer, porque tenía un balance, o sea, cuando lo terminamos y todo, sin pensar en nada más que digamos, convertir esa vara en algo que pareciera un bastón. Sin embargo, lo primero que entendí es que tenía como un balance especial, que yo con 2 dedos
Si lo hacía girar hacia un lado, giraba, manteniendo el centro. Y si lo hacía girar hacia el otro, también giraba y mantenía el centro. No se movía de un centro. Entonces empecé a girarlo, porque me gustó la sensación solamente. Y empecé a ver, digamos, etéricamente, que se formaba como un remolino de luz violeta. Para un lado y para el otro era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, me empecé a concentrar más en esa acción y veía que a medida que le daba ángulo al báculo y lo hacía girar, empezaba a aumentar el remolino. Bueno, hasta ahí bien. El tema es, ¿qué hacíamos? ¿Qué seguía? Está bien, tiene energía. Esto es algo energético, es algo que porta información muy valiosa. Los cabalistas la han usado desde siempre. Estaban los dos espirales que arman el triángulo, uno que viene desde nuestro hogar, que es el que gira hacia la derecha. Estaba el que gira hacia la izquierda y que arma un triángulo en su extremo, que es el Malhut. Entonces ya teníamos al Ein Sof, como le dicen los cabalistas, o sea, el cielo y la tierra en el Malhut. Y esos son dos triángulos que se unen y arman la estrella de David. Aparte estaba el tetragramatón, que es el nombre del creador. Espera, sí. Ahí si querés, Roxana, podés poner lo que te mandamos, ver. que la gente por ahí pueda ver por lo menos la parte de arriba. El estandarte de los remanentes es una información que llegó del creador. Él dijo que iba a ser el estandarte de los remanentes, por eso lo pusimos así. Okay. Ahí se ve el báculo con la primera letra en la punta, que es el símbolo Aleph, el alfa y el omega de los griegos. Después de eso viene una inscripción más o menos rectangular, que es uno de los nombres de Dios. Es el nombre de Dios dado a Moisés. Y luego empiezan los espirales. El espiral que baja del cielo a la tierra y el espiral que sube de la tierra al cielo. Y esos dos triángulos formarían la estrella de David que está en el medio. Bueno, para todo esto, por supuesto, hay toda una explicación bastante profunda que la fuimos estudiando, decodificando. Bueno, en el caso de la Aleph, que es en realidad una de las letras hebreas que más información posee y que tiene que ver con que tiene varios componentes, y uno de los componentes, las letras se pueden desglosar, digamos, en un principio parecen que están unidas. Puedo explicar la Aleph, si te parece. Acá tengo un pizarrón. Sí, me late. Ahí está. Primero la voy a dibujar, claro, la voy a dibujar, más sencilla, bastante sencilla la voy a hacer. A ver, ahí está. ¿Estamos? Ajá. Bueno. Sí. Entonces, esa letra tiene tres componentes principales. Yo los voy a redondear ahora. Sería esta parte de arriba, la parte de abajo y esto que está dividiendo, ¿no es cierto? Sí. Bien, la parte de arriba se puede descomponer como una letra hebrea que es la Yod. Y la parte de abajo sería la misma letra pero invertida. Ok. Y la letra central sería la Bab, que la puedo hacer acá, así. Ok. Entonces, ¿qué significa esta letra desglosada y contada muy simplemente para que todos podamos entender esta, digamos, disociación que estoy haciendo? Es que la Yod sería el mundo del cielo. Esta Yod invertida sería el mundo de la tierra, de la materia donde estamos nosotros. Y este Bab sería lo que separa un mundo de otro. O un conector entre un mundo. O un conector entre este mundo y este mundo. Ajá. Y se parece mucho al báculo. Sí. Bien, perfecto. Entonces, esta asociación, digamos, que es la primera letra, o sea, su origen es el mismo creador. Es uno de los símbolos que porta el creador, con los cuales el creador se armó. Él es por esos símbolos también. Él se creó de la mismísima oscuridad y apareció y fue luz a partir de estos símbolos.
Todos estos símbolos nos entregan una información enorme, enorme, que nos ayuda ahora a poder entender el propósito, por ejemplo, de este instrumento, dentro de muchísimos instrumentos que hay en la Tierra en este momento, y todo tiene que ver con un propósito de acercar el cielo a la Tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, los encarnados, los que vinimos a intentar, porque lo hicimos, yo ya sé que lo logramos, intentar cambiar esta situación, intentar cambiar con ayuda del cielo esta humanidad. Y parte de ese proceso va a ser con este instrumento. Este instrumento, por eso se llama el estandarte de los remanentes. El Creador ha decidido, como en la época de Noé, que quede un grupo de seres, grande por supuesto, para que inicie una nueva civilización. Y parte de esa información, digamos, del proceso, del camino que viene, está relacionado con ese báculo. Por eso, después de la Aleph, ahí viene un nombre que para los cabalistas es muy sagrado, de hecho es tan sagrado que es una nueva civilización. Y parte de esa información, digamos, del proceso, del camino que viene, está relacionado con ese báculo. Por eso, después de la Aleph, ahí viene un nombre que para los cabalistas es muy sagrado, de hecho es tan sagrado que ellos distorsionan su pronunciación para no utilizar la verdadera pronunciación. Okay. En este caso yo lo hago porque estuve frente al Creador, Él me entrenó para venir, por eso fui 7 veces al cielo, parte de esos viajes fueron directamente para ser instruido, y lo puedo nombrar porque sé qué significa en la profundidad. Muchos, digamos, llegan hasta pronunciarlo, pero sin darle un entendimiento de lo que significa, porque es tan secreto que nadie lo pronuncia en principio, y si lo pronuncia hay una discusión, porque siempre se discute todo esto, de qué quiso significar. El nombre es Yu-Hei Bab-Hei. En mi experiencia, estando con el Creador, yo entendí en conciencia unificada con todos los seres que estábamos ahí, en una reunión muy grande, y él estaba presente como una luz gigantesca que lo abarcaba todo, una luz dorada, brillante, que todos decíamos al unísono, Él es el que es. Para mí, el significado de Yu-Hei Bab-Hei es ese. Después podrán discutirlo los cabalistas y me podrá decir un cabalista, mira, no, Rubén, por ahí es por este lado. Está bien, yo cuento mi experiencia. Esa experiencia es frente al Creador y frente a miles de hermanos que estábamos ahí, todos en conciencia unificada, y todos dijimos lo mismo. Él es el que es, sin darle un nombre, sin nombrarlo, pero sí sabiendo que al castellano nuestro, esa sería la traducción que yo en mi conciencia recibí. Él es el que es. Así como todos los símbolos que están ahí, que son muy sagrados, igual que los nombres de los ángeles que van a venir a continuación en el báculo, ahí están. Todo eso es información. Cada uno de esos 3 símbolos juntos van a ser parte del nombre. Falta la terminación del ángel, pero son los 72 nombres que se desprenden de ese tetragrama. Exacto. El que nombró Rubén recién. Que encima se abre ese tetragrama. Como se abrió la Aleph y tuvimos una explicación de que eran 3 símbolos unidos, bueno, todas las letras se abren. Se hace enorme la cantidad de los códigos que arman esto. Ese es el código cósmico, en definitiva. Es guardianado por los hebreos en su momento, por ese pueblo, pero en realidad es un código que trasciende dimensiones. Es un código que opera en todas las dimensiones, desde el cielo a la tierra. O sea, desde el origen hasta el último fractal creado. Después se nos ocurrió, Roxana, si querés pasar a la próxima pantalla, se nos ocurrió medirlo. Porque, ¿qué pasa? Todos estos símbolos se corresponden a números, y como el Creador ya le había mostrado a Rubén que todo el código se transforma en un número, y luego primero el símbolo, luego el número,
después la expresión, La geometría. y luego la expresión física o la creación. Entonces, como todos estos símbolos estuvieron directamente implicados en la creación, se nos ocurrió medirlo. Entonces tomamos la medida con un calibre donde está la Aleph, donde está la Tab, en el centro del báculo, que justo coincide con un nombre de Dios que ahora lo voy a nombrar, y luego todo el largo, o el alto, sería del báculo. Y el peso. No, el peso no está agregado acá. Todas esas medidas dan con el número reducido 1. Y 1 se corresponde a Aleph, o sea, la letra que recién te explicó Rubén. Cuando le agregábamos el peso, o sea, siempre las medidas iban entre 1, entre 7 y 6. Y todas esas medidas se corresponden a letras. Ahora, si querés, pasamos a la otra. Esa es la forma del báculo. Y como ven, la punta está como levemente inclinada hacia arriba. Esa forma es la forma de la letra hebrea Bab, que es la que explicó Rubén recién, que es del dibujito de la Aleph, la del centro. Es como si fuera el gancho, que de hecho significa un gancho, que se corresponde a una unión entre el cielo y la tierra. O sea que tanto la forma como los números, todo daba una correspondencia total. Esa letra hebrea simboliza justamente eso, la conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Se corresponde también con la letra hebrea Zain, que si querés pasamos a la próxima. Ahí están las dos. Podría haber sido la Bab o la Zain. Los cabalistas, ahí puse, los cabalistas más encumbrados, o los más antiguos, dicen que en esa letra estaba todo el poder de Dios. Y la pregunta era ¿por qué decían eso? Entonces nos llevan a un versículo de la Torá que está presente en el momento en que Moisés está frente a la zarza ardiente y Dios le dice, bueno, tenés que ir a Egipto, rescatar a mi pueblo y traerlo donde yo te voy a decir. Bueno, ¿cómo hago esto?, decía Moisés. ¿Qué me vas a dar para hacer esto? ¿Cómo lo resuelvo? Y entonces dice, en hebreo está, ¿no? Yo te lo traduzco. He aquí una letra para ti. Cuando Moisés le hace esa pregunta, el Creador le contesta con, he aquí una letra para ti. Todo esto está en hebreo y lo pueden buscar, que el que quiera lo puede ir a buscar. Las letras también se corresponden con un número. La letra Bab con un 6 y la letra Zain con un 7. Y a su vez, la letra Zain es la unión de una letra Bab, que es la que te mostró Rubén cuando te hizo el dibujito, la del centro, el gancho que une, y la letra Yod, que es el mundo de arriba. Así que de una u otra manera estamos diciendo lo mismo. Nada más que una letra une, vincula, y la otra es como una espada, separa, corta. Lo que hace justamente, que es lo que estuvimos trabajando nosotros durante todo este tiempo con el báculo, es que corta lazos kármicos de una persona, o mejor dicho, las personas estamos haciendo una especie de redención. Tenemos energía perdida de vidas anteriores, que se han quedado como ahí pendientes. Entonces, cuando Rubén invoca a los ángeles, ellos van y ayudan a esa persona a que recupere esa energía y la vuelva a su chispa divina. Y eso es lo que pudimos empezar, digamos, a practicar en el báculo, ya que teníamos los nombres, los 72 nombres que a su vez están referidos y han sido estudiados como los 72 nombres de Dios, y a su vez cada uno representa un ángel. Entendíamos, porque en una parte de esta experiencia que he hecho yendo a nuestro hogar, yo estuve en una reunión donde se me mostraba que éramos muchísimos los que veníamos a encarnar acá, a la Tierra, y que el Creador, en esa reunión, presente como esa luz gigantesca, manifestaba con su voz a los seres que estaba nombrando en ese momento, que eran los ángeles,
que ellos estaban a nuestro servicio para poder ayudarnos y colaborar en esta tarea que veníamos a emprender. O sea, estaban para ayudarnos. Y los ángeles, ante la autoridad del Creador, se manifestaban de acuerdo en que lo iban a hacer, que iban a estar a disposición de nosotros los encarnados, para facilitarnos el camino, no para sortear por nosotros las pruebas que íbamos a tener, sino que era para colaborar, para en algún momento determinado, si teníamos una energía que no nos pertenecía en la prueba, por ejemplo, neutralizarla. Ajá. Y eso es lo que empezamos a hacer. Eso es lo que empezamos a hacer. Empezamos a invocar a las personas que decidían, porque acá hay un tema que entendimos, que los seres que reciben este báculo en forma de filmación, después tienen la posibilidad de, con una captura de pantalla y la pluma que aparece de colores, poder recuadrar qué era lo que elegían del báculo. Y eso era lo que nos mandaban. Es así, cuando las personas nos llaman y nos dicen, mira Rubén o Pato, estoy pasando por este problema, tengo esto que no me sale, o tengo una mala relación, un vínculo con alguien, una enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros decíamos, bueno, te voy a enviar el video del báculo. Nosotros tenemos una filmación del báculo de punta a punta. Y eso es lo que le mandamos a la persona. Cuando le mandamos esa filmación, la persona tiene posibilidad de sacar una captura de pantalla a lo que le llama la atención. Ajá. Porque algo siempre te va a captar tu atención. O brilla más, o pasaste por ahí 2 veces y siempre viste lo mismo. Algo siempre te llama la atención. Entonces, cuando le llama la atención algo, le saca la captura de pantalla con el lapicito del celular de color, redondea a la persona o señala para que nosotros sepamos qué es, qué fue, y nos lo envía. Y todo eso nos da información de la persona y de lo que está pasando. Esa información que nos envía al cielo. Y que eso lo ve Rubén o yo a través de los dibujos. Siempre es un complemento. Entonces ahí, Roxy, empezamos a entender que en realidad no era, porque lo comprendimos a partir de empezar a trabajar con estos símbolos, de que primero no sabíamos manejar los símbolos, manejábamos los nombres de los ángeles, entonces era fácil invocar ángeles, porque en definitiva, como yo recordaba la reunión, los invocaba en base a esa reunión, como un pacto entre el Creador, los ángeles y nosotros los seres que veníamos a encarnar. Y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad los ángeles se presentaban con la característica a veces de la necesidad que tenía ese ser de haberlo elegido. Pero no entendimos inmediatamente que no era que vos los elegís, sino que el báculo te elige. Sí. Cada ángel de ese báculo te elige porque sabe tu necesidad, te lee. Ellos te eligen en el momento que vos estás viendo la filmación. Cada cosa que te llama la atención es porque detrás hay un ángel que te está diciendo, yo te elijo. Entonces vos haces de cuenta que elegís, porque vos estás poniendo con la fibra la señal, digamos, con el colorcito ese que hay en la pantalla, y pensás que sos vos el que eligió. Sin embargo, es que del otro lado el ángel te está gritando, yo te elijo. ¿Cómo nos enseñan ustedes a hacer caso a las señales y tomarlas como certezas? Y eso te va guiando hacia unas pistas y van tirando del hilo y siguen y siguen y siguen y encuentran cosas hermosas. Esta es una gran enseñanza porque sí. la vida nos da señales y no hacemos caso. Y es bonito verlo así porque Dios nos habla en todo momento. Exacto. Y bueno, después de la comprensión de eso, de los ángeles, que era la parte fácil, hay cartillas explicativas de los nombres con las virtudes que tienen cada ángel. Estaban los símbolos. Y llegó el momento que la gente, en vez de elegir los ángeles, empezó a elegir los símbolos, Roxana. Sí. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque la parte explicativa de los ángeles está muy, muy estudiada, muy presentada, cabalísticamente está muy desarrollada,
pero los símbolos no tanto. ¿Y qué hacíamos con un ser que elige 1, 2, 3, o los símbolos que lo hubiesen elegido ese ser? No entendíamos qué podíamos hacer. Entonces, ¿te acordás al principio que dije que yo hacía rotar el báculo y se armaba una espiral violeta? Sí. Digo, ¿no será que tenemos que hacer girar alrededor de la imagen de ese ser el símbolo a ver qué sucede? Por ejemplo, la Aleph, la primera letra que viste del báculo, la que se explicó acá. ¿Qué pasa si yo hago girar la imagen de la Aleph en tu imagen, por ejemplo, en la de Roxana? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahí se me mostraba que la letra giraba para uno de los dos lados, o hacia la derecha o hacia la izquierda, que te envolvía en una forma de una espiral. Inmediatamente que empezaba a pasar eso, se abría un portal y me mostraba algo de Roxana que necesitaba ser sabido. Entonces me venían imágenes que no tenían ni idea qué significaban, pero que para el otro ser que recibía la información sí, totalmente. Entonces empezamos a tener un cuaderno, ver los símbolos, empezar a rotarlos alrededor de los seres, y veíamos algo espectacular, que se fue cumpliendo en muchos casos. Entonces sabíamos que la Aleph es un principio para todos nosotros. Es la llegada acá, a la tierra, al Malhut. Bueno, pero no los reveles. Bueno. No, ese solo nomás. Porque si no van a decir, no, quiero este, y no es así. Es así. Pero bueno, cada una empezó a mostrarnos cosas muy parecidas en muchos seres, porque ya han pasado muchísimos seres que han elegido. Tenemos libretas, sí, cuadernos llenos de seres que han recibido, digamos, esta información y que a todos les ha hecho, digamos, de alguna forma, sí, un sentido total. Y después, a veces, como todos decimos nosotros, ¿no? Nosotros por ahí tenemos que pasar una situación de enfermedad, por ejemplo, porque es para aprendizaje. Eso es lo que tenemos que entender también, que los ángeles no van a evitar que vos pases por una situación de aprendizaje. El tema es que o la pueden minimizar o de alguna forma acompañarte. Vimos cosas, eso es para otro programa porque es extensísimo, pero ¿sabés qué pasó también, Roxana? Hermoso empezó a pasar que se empezaron a corresponder con los dibujos de Pato. Pato empezó a dibujar hace un tiempo y resulta que las situaciones que se expresaban en el báculo con el símbolo que alguien había elegido, después veíamos la representación en el dibujo, ¿sí? Sí, entonces nos da información el dibujo de Pato que se asociaba a lo que yo había visto con el símbolo o con los ángeles en el báculo y uníamos toda la información y las personas, hasta dibujos que tenían las personas hechas hace años atrás, se correspondían a los dibujos de Pato. Sí, pero no son los míos, es el cielo que envía. Claro. Quiero dejar claro, lo que ve Rubén es toda información que el cielo baja para esa persona. No es que sea cosa de Rubén, sino que es lo que él puede visualizar con su don como un canal, pero en realidad es el cielo que te está mandando esa información y que solo a vos te hace sentido, porque a veces nos han dicho cada cosa que dijimos, ¿y cómo explicamos esto? ¿Cómo te lo paso? ¿Cómo paso la información que acabo de ver? Claro. Cosas muy fuertes, y la persona cuando escucha eso realmente siente un shock, porque es como desnudarla frente a nosotros que nos conoce. De hecho, Roxana, la manifestación de los seres termina en, por ejemplo, en esta expresión, y ya nos ha ocurrido muchas veces. Son las únicas personas que le he contado esto. O sea, el cielo está entregando información, tanto en los dibujos que plasma Pato como en lo que yo puedo ver, que es muy relevante y a veces de la niñez o ha pasado en la adolescencia y es un secreto que seguramente guardamos todos, que no le hemos contado a nadie. Sin embargo, ahí quedaste vos con esta información y vos nos tenés que dar la devolución también de cómo la estás recibiendo. Y a partir de eso hay una sanación impresionante. Sí, es lo que les iba a preguntar después, ¿qué haces con eso, no? Hay una sanación. Hay una sanación. Total, porque cuando vos guardaste un secreto durante mucho tiempo que te traumatizó, por ejemplo, y llegás al día de hoy como un adulto, pero que tiene esa espina clavada,
desde hace muchísimo tiempo y te liberás porque se la pudiste contar al fin a alguien, que no te queda otra, porque el otro ya lo vio, ya vio esa situación. Entonces es como diciendo, bueno, vos ya que la viste, te la cuento con lujo de detalles tal vez, y ahí empieza a alargar toda esa energía que tenía acumulada en ese hecho que a veces son muy traumáticos, evidentemente, uno los ve así, pero que libera. Lo mismo con enfermedades, lo mismo con muchas situaciones que nos han pasado, que bueno, los seres llevan a esa situación de poder reparar, siempre reparar, Roxana. Y ahí nos empezamos a dar cuenta también de toda esta función que Rubén está haciendo con el báculo, de alguna manera tiene que ver con el nombre de propósito que le entregó el Creador en uno de sus viajes, que es que le dijo, vos sos el allanador, y justamente lo que está haciendo es allanar el camino de un ser que Dios quiere que no tenga tanta influencia externa negativa y que quiere que haga su camino espiritual más tranquilo, o sea, digamos, más pacíficamente, sin tanta agresión de toda esta energía que nos está invadiendo ahora en el mundo. Tanta mochila inútil, ¿no?, que trae uno cargando. Claro, y a veces que no nos corresponde tampoco, Roxana, cuando, que nosotros siempre hemos hablado, ¿no?, que existe el otro bando, digamos, el otro lado de esta moneda, y que lo tenemos bien identificado y sabemos cómo es esa energía, cómo se mueve, por qué estamos como estamos en la Tierra y demás. La rectificación de ese código, digamos, que existe en esta humanidad, que hace que vivamos en odio y en miedo, cambie por amor. El código que venimos a instaurar acá en la Tierra, esta es la primera etapa, es cambiar el odio y el miedo por amor. Y ese cambio se va a empezar a hacer a partir de ahora, a partir de todos nosotros que nos estamos reuniendo y uniendo con un, digamos, bandera en común, que es eso, cambiar el odio y el miedo por amor. Tal vez muchos se preguntan por qué está todo en hebreo o por qué en símbolos, pero el cielo es simbólico y nuestro ADN luz son códigos, y esos códigos son códigos cósmicos, o sea, todo es una correspondencia. El cielo primero actúa en lo espiritual y luego se manifiesta en la materia, como le explicaron a Rubén cómo Dios creaba. Entonces, lo que primero tienen que hacer es rectificar los códigos. Una vez que se rectifica ese código, porque cuando vos abrís uno de estos símbolos, enseguida te estás conectando con la información que trae. Es parte tuya y es parte del cosmos, porque todos fuimos creados de lo mismo. Entonces, cuando están estas tres energías juntas, que forman los nombres de Dios, están actuando sobre parte del código de ADN luz. Y cuando se abre ese código, esa parte del código, de tu alma, te está mostrando dónde está oscurecido y por qué. Porque no es que se te aparece porque sí, ese código te llamó y te eligió porque justamente hay que trabajar ahí. Entonces, lo que hace es darte luz a ese lugar del código. Y ahí se empieza a reparar, se repara el código, se repara los números, se repara la geometría y se repara la manifestación. Todo esto está preparado para este momento. El cambio se empieza a producir a partir de ahora. Nosotros tendríamos que vivir en el Edén. Esta tierra es un paraíso para existir y para venir a practicar. Nada más que tenemos a un inquilino que no tendría que haber estado acá, pero está. Y se ha pactado que esté también. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando Moisés va a Egipto y enfrenta al faraón, algunos dicen que no existió, que Moisés tampoco existió, que no existió nada de todo esto en la historia, pero sí existió, y tiene que ver con la salida y la liberación de Egipto. Y la liberación es de la ignorancia que tenemos, Roxana. Entonces, sí, el conocimiento nos va a hacer libres porque vamos a lograr entender por qué estamos acá, para qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y toda esta información que todos estamos aportando y vamos recopilando,
y que tenemos para entregar, es lo que nos hizo libres, porque conocimos y entendimos, conocimos la Matrix, sabemos quiénes la manejan y sabemos cómo evitarlo, cómo superarla y cómo encontrarnos a nosotros mismos y valorarnos y saber que somos seres de luz enormes, todos, cada uno de nosotros. Y de alguna forma esta película que se me mostró, que ya está grabada, no es que sea una posibilidad, sí existimos en posibilidad de elegir, sí existimos en posibilidad de cambiar nuestro futuro, menos lo que ya fue grabado. Lo que ya está grabado en el Templo de las Conciencias, allá en nuestro hogar, eso ya fue lo que elegimos entre todos. No es que sea la posibilidad individual de Roxana de elegir y cambiar su futuro, ni el de Pato ni el de Rubén, sino que la película que ya está grabada, de esto que ya pasó, fue la elección de todos. Como elegimos a veces participar en este control que viene para la Tierra, otros decidimos, los remanentes decidimos no dejarnos controlar y poner una oposición a ese control. Y por eso no vamos a participar del chipeo, no vamos a participar de la religión única, no vamos a participar del gobierno único, no vamos a participar de la moneda única. Evitamos eso, evitamos al anticristo, no lo seguimos. Los remanentes no van a seguir a la figura del anticristo, que sí va a aparecer como un único gobernante del mundo. Ahora viene la época de la paz aparente, que a partir del año que viene se paran todas las guerras. Va a haber alguien que va a hacer lo necesario para que eso ocurra y son seres que tienen mucho poder. Eso es aparente, la paz. Y todo eso es de un futuro que viene. Es un poco lo que te contaba Gabriela de Cal, mostrándote las profecías de Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini. Es el caos del hombre contra el caos de Dios. Y a medida de que vayan sucediendo los eventos, más nos vamos a ir recordando de esta información. Quizás hoy no resuenen, quizás hoy sea como algo descabellado, pero más adelante va a tener un sentido. Entonces siempre y respetuosamente estaría bueno guardarla ahí, dejarla en el tintero, como me gusta decirlo a mí, y a medida que vayan pasando los eventos y nos vayamos acercando más a ciertas señales, ahí recién otra vez volver a ver esta información. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo toda su información, su presencia, su amor, su vibra, que es tan linda, y bueno, nos dejan aquí un documento importante de este báculo, de su historia, cómo ha sido creado, todo lo que, la información que han ido siguiendo. Yo sé que hay mucho, mucho, mucho más todavía, y seguramente ustedes van a ir descubriendo más, porque es un océano bastante profundo. Así que yo los espero aquí para que nos sigan compartiendo sobre esto y otros temas que tienen que ver con esto también. Gracias, Roxana, gracias por el espacio. Gracias a toda tu audiencia por escuchar, por estar ahí, por guardar esta información. Y bueno, es un reencuentro, nos vamos uniendo, despacito nos vamos uniendo, así que eso es maravilloso. No descalificar al otro porque tiene una información diferente. En principio hay que entregarla y esperar. El tiempo, Roxana, va a ser el que va a dar cierta razón, digamos, a lo dicho, porque esto queda grabado, todo queda grabado. Entonces, a medida que uno después va recopilando esa información, se va a dar cuenta que esa información tenía un dejo de mucha verdad en cuanto a dónde vino y cuál es su procedencia. Porque van a estar los falsos profetas, los falsos mensajeros unidos. Y el principal falso mensajero que va a aparecer es el que va a llevar a toda la humanidad a un caos, que es el anticristo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es reforzarnos en que todo lo que estamos diciendo sea corroborado, no por un milagro, porque milagros va a ser, el gran engañador hace muchos milagros, sino por lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande hasta Argentina y aquí nos vemos muy prontito, si Dios quiere.
Gracias a los dos.